La colitis ulcerosa, CU, pertenece a un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal. La CU es una enfermedad crónica inflamatoria del colon que a menudo ocurre en los adolescentes y adultos jóvenes, pero también puede ocurrir en otros individuos. Los síntomas pueden incluir dolor abdominal, urgencia intestinal, diarrea y sangre en las heces. La inflamación comienza en el recto y se extiende hacia el colon de manera continua. Aunque no hay una cura conocida, hay muchas terapias efectivas para mantener la inflamación bajo control. Por otro lado está la enfermedad de Crohn. Los síntomas de estas dos enfermedades son bastante similares, pero las áreas afectadas del cuerpo son diferentes. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero la colitis ulcerosa está limitada al colon, también llamado el intestino grueso. La enfermedad de Crohn también puede afectar todo el grosor de la pared intestinal, mientras que la colitis ulcerosa solo involucra la parte más profunda de la pared intestinal. En la enfermedad de Crohn, la inflamación del intestino puede saltarse dejando áreas normales entre las áreas afectadas por la enfermedad. En la colitis ulcerosa esto no ocurre. En solo el 10% de los casos, las características de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn coinciden. Esta enfermedad se conoce como colitis indeterminada. Cerca de 30.000 casos nuevos de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son diagnosticados cada año. El promedio de personas más frecuentemente diagnosticadas fluctúa entre los 15 y 25 años de edad. Hay tratamientos disponibles muy efectivos que pueden controlar estas enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal. El modo como estos tratamientos funcionan es disminuyendo la inflamación en la pared del colon. Esto le permite al colon reponerse. También ayuda a aliviar síntomas de diarrea, sangrado rectal y dolor abdominal. La sulfasalacina, SAS, es un péptido que actúa a nivel de la pared del tracto gastrointestinal para reducir la inflamación y tratar estas enfermedades. Las complicaciones empiezan cuando la dosis deseada del medicamento no llega al sitio de interés o llega a una concentración menor a la especificada, ya que fue consumida en sitios previos al de interés. En ese momento, el medicamento no funciona como debería y se debe aumentar la dosis, lo que puede desatar respuestas sistémicas no deseadas en el paciente. Es por esto que es de interés la marcación de los sitios de liberación específica de drogas en el tracto gastrointestinal. Nuestra propuesta como proyecto final del curso es realizar un hidrogel como mecanismo de administración oral sensitivo al pH, teniendo en cuenta la fisiología del tracto digestivo. Para ello, se plantea como objetivo un sistema de detención del aumento en pH que existe en el íleon y que se libere en ese momento el contenido de SAS para una mayor absorción en el colon y que no se absorba parte de esta en las dos primeras secciones del intestino delgado. La hipótesis del proyecto se basa en el tamaño de los poros por efecto de la temperatura y el pH. Para la elaboración de un gel que tuviera diferentes respuestas a los diferentes niveles de pH se buscó en la literatura, bajo el asesoramiento del Dr. Juan Carlos Cruz, materiales que hayan reportado tener una respuesta al pH. Se encontró que el quitosano se utiliza ampliamente en la elaboración de hidrogeles y microcápsulas como portadores de medicamento debido a sus tasas de degradación en el cuerpo y tamaño de los poros. Además, se ha reportado que el alginato, un polisacárido aniónico muy usado en la elaboración de impresiones dentales derivado del ácido algínico que se desprotona en ambientes básicos, y el ácido poliacrílico, un alqueno que se ioniza fácilmente, sus grupos carboxilos, lo que lo hace exhibir un comportamiento polielectrolito, son polímeros que poseen una buena respuesta al pH. En la literatura no se especificaba de qué manera reaccionaban al pH estos polímeros, por lo tanto, se decidió elaborar copolímeros de quitosano y alginato y quitosano con ácido poliacrílico, buscando seleccionar aquel que se acerque más a la propuesta de aumento de la porosidad en ambientes básicos y un plegamiento de los poros en medios ácidos. Además de los reactivos principales, se necesitaba un agente iniciador de la reacción y un entrecruzador, pues no será de interés hacer un hidrogel químico y no uno físico. Las primeras investigaciones que hicimos apuntaron a que se debía utilizar un persulfato de amonio como entrecruzante. Sin embargo, esta idea fue descartada porque presenta efectos adversos contra la salud, como la irritación del tracto digestivo. Además,
Al final se optó por la bisacrilamida como entrecruzante debido a que esta tenía disponibilidad en el departamento y no necesita de un iniciador para empezar a entrecruzar. El cambio más significante en nuestro proyecto fue el cambio de materiales para la manufactura de nuestro hidrogel. Inicialmente teníamos la idea de preparar un único hidrogel copolímero de quitosano con poliisopropilacrilamida, más conocido como PNIPAM, y NN-metilenbisacrilamida, más conocido como PMBA, en una reacción de copolimerización de radicales libres. Utilizaríamos ácido metacrílico MAA como agente entrecruzante de la reacción y persulfato de amonio como agente iniciador de la reacción. Varias complicaciones surgieron a la hora de utilizar estos materiales. El PNIPAM y PMBA son polímeros muy difíciles de conseguir en Colombia y por ende muy costosos, por lo que el departamento no contaba con ellos y nosotros como estudiantes no contábamos con el presupuesto. Decidimos reemplazar estos polímeros por dos reactivos que respondían al pH. Estos fueron el alginato para un hidrogel y el ácido poliacrílico para el otro. No cambiamos las cantidades, es decir, en la manufactura adicionamos 1 gramo de cada reactivo como se tenía planeado. El persulfato de amonio es un reactivo con el que el departamento no contaba, además de ser bastante tóxico, por lo que decidimos reemplazarlo con bisacrilamida, la cual es menos tóxica y funciona como entrecruzador de la reacción sin necesidad de un agente iniciador, por lo que no utilizamos tampoco el ácido metacrílico. El quitosano lo utilizamos como se tenía planeado, 0.5 gramos a cada hidrogel. De la bisacrilamida utilizamos 0.05 gramos para cada hidrogel. El ácido acético se utilizó acorde a lo planeado inicialmente, es decir, a una concentración del 1% en 100 mililitros de agua. Hola chicos, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando hidrogeles que tengan respuesta al pH. Para esto, primeramente, preparamos 100 mililitros de una solución de ácido acético al 1%. Estas se le agregó 1 gramo de quitosano y se mantuvo bajo agitación constante a 30 grados centígrados. El ácido acético fue empleado para purificar las muestras de quitosano. A ambas soluciones se les agregaron 1 gramo de ácido poliacrílico y 1 gramo de alginato respectivamente con el fin de obtener la respuesta a pH. Estas muestras se calentaron gradualmente hasta llegar a 80 grados centígrados y bajo agitación constante a 1000 revoluciones por minuto. ¿Y cuál es el siguiente paso? El paso a seguir es, luego de tener nuestros geles ya preparados, guardarlos en este molde y ponerlos en el ultracongelador hasta tener disponibilidad del liofilizador, puesto que necesitamos que nuestras muestras estén totalmente deshidratadas para seguir con las siguientes caracterizaciones. Para validar nuestro proyecto y cumplir con nuestro objetivo es necesario realizar unas pruebas de caracterización. La prueba de caracterización mecánica es determinar el grado de hidrofobicidad de nuestros hidrogeles con el tensiómetro, el cual es un equipo que permite medir sumamente preciso el ángulo de contacto, el cual es una medida cuantitativa de la humectabilidad de una superficie por el líquido. Este equipo permite analizar los fenómenos de adhesión, biocompatibilidad, lubricación y limpieza de superficies sólidas y la absorción de líquidos. El ángulo de contacto entre la superficie de un material y una gota de agua es de interés debido a que a partir de este se puede determinar qué tan hidrofóbico o hidrofílico es un biomaterial. La prueba de caracterización térmica será poner nuestros hidrogeles en la incubadora para analizar la estabilidad e hinchamiento. La temperatura de la muestra se controla dentro de un rango entre 36.1 y 37.2 grados centígrados. Al hacer las pruebas para analizar el efecto de la temperatura en el hidrogel, se debe agregar calor y examinar a diferentes temperaturas. La prueba de caracterización espectroscópica será una FTIR para ver un espectro de reflexión de las bandas de los grupos funcionales y estructura química de nuestros hidrogeles. Con este equipo es posible detectar enlaces covalentes en un biomaterial y aditivos o contaminantes presentes. Se quiere analizar la formación extendida de la red del hidrogel controlando a los 30, 60, 120 y 180 minutos usando una FTIR para investigar la conversión de monómeros y quitosano durante la reacción. La técnica de caracterización microscópica será analizar la estabilidad e hinchamiento por efecto de pH.
Los hidrogeles liofilizados se van a diluir en diferentes soluciones con pH de 3, 5.4, 8 y 6.4. Estos pueden ser en soluciones de ácido clorhídrico y NaOH para verificar el efecto. Al sumergir el hidrogel en las soluciones se debe esperar 2 minutos. Se realiza con la ayuda de un pHímetro. Con este equipo podremos controlar los cambios en pH. Se utilizaron microscopios para observar el cambio en el diámetro del poro con la temperatura y el pH. Se comprueba la porosidad para que en un rango del pH del estómago ácido los poros del hidrogel se mantengan cerrados y en el pH aumentado, es decir, en el colon, se abran los poros y se libere el medicamento. La última caracterización será la química, al realizar la degradación enzimática e hidrolítica del hidrogel. El hidrogel será sometido en un sobrenadante de colagenasa y otro de ácido acético. Para medir el efecto del pH en la degradación del hidrogel, se tomarán medidas de su peso antes y después de la prueba y se medirá el pH al cabo de un rango de tiempo. En el proyecto servirá para ver cómo es la degradación del hidrogel dentro del cuerpo humano. Al finalizar este proyecto, se espera poder decidir qué gel posee la respuesta favorable al pH y temperatura. Esperamos que se mantenga estable una temperatura de 37 grados Celsius, la temperatura corporal, y que además los poros del hidrogel se expandan en pH ligeramente básicos como en los fondos del colon, para la liberación controlada del medicamento de interés. Y que a pHs ácidos, como lo es el del estómago, los poros se mantengan cerrados, minimizando la cantidad de fármaco liberado antes de llegar a su sitio de acción. Así también, que la tasa de degradación del medicamento encapsulado sea mínima en el tracto digestivo, boca, esófago e intestino delgado, para evitar la liberación del medicamento en los espacios donde no es necesario. Se espera que el gel seleccionado sea viable como un portador de SAS para el tratamiento de la enfermedad de Crohn y otras enfermedades que requieren la liberación de fármaco en el colon o en la parte final del intestino delgado.